no hablamos mucho del tema en nuestras congregaciones con respecto a los ancianos. Pensando en la necesidad de ancianos en las congregaciones. Ha sido un tema a lo largo del tiempo en nuestras asambleas, en las asambleas de los hermanos que llamamos. Ha sido un tema muchas veces muy mal informado, no sé, o mal tratado de alguna manera, porque a veces no sé, han habido muchas razones. A lo mejor no hemos hecho las cosas que necesitamos hacer, pero hermanos, la necesidad de ancianos en una congregación no es la idea de un hombre espiritual que un día se levantó pensando que era bueno establecer ancianos. Los ancianos en la congregación, no es que un día un hombre dijo, hey, sería bueno, ¿no? Como cuando de pronto un día usted se levanta pensando en algo y quiere hacer eso que usted en algún momento pensó. Quiero, hermanos, que hagamos oración antes de seguir. Padre, alabamos su santo nombre y reconocemos nuestra incapacidad, Dios, nuestra necesidad de ti, y ponemos este tiempo rogando la dirección del Espíritu Santo, Dios, para que podamos ser, Dios, edificados según la necesidad, Dios, de cada uno. Te alabamos y damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, cuando nosotros miramos ancianos en las asambleas, podemos entonces entender que esto es de Dios. Esto no es iniciativa de ningún hombre, por espiritual que haya sido. Es lo establecido por Dios y, hermanos, es lo establecido por Dios para nuestro bien. Noten eso, hermanos. Los ancianos en la congregación es lo establecido por Dios para nuestro bien. Dice en Tito, capítulo 1, verso 5, dice la escritura, Tito, capítulo 1, verso 5. Pablo, escribiendo, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, podríamos pensar en más cosas, pero pensé en 4. Primero, vemos que cuando Pablo escribe a Tito, le dice, lo primero es corregir lo deficiente. Lo segundo que veo ahí es establecer ancianos. Entonces vemos la pluralidad. También vemos en cada ciudad. Y vemos también, Él es quien lo ordena, como yo te mandé. Entonces, corregir lo deficiente. Me llama la atención lo que dice allí en el versículo 5. Corregir lo deficiente. Entonces, de antemano Dios sabe que en nuestras congregaciones vamos a tener temas delicados que tenemos que darle un manejo. ¿Estamos, hermanos? De antemano Dios sabe que en nuestras congregaciones vamos a tener que tocar temas delicados y hay que darles un manejo. Entonces, ¿por qué hay que tocar temas si son delicados? Hermanos, porque todos nosotros somos hombres y mujeres imperfectos. ¿Estamos? Todos. Yo, usted, todos. Todos nosotros somos hombres y mujeres imperfectos y por esa razón el hecho, mis hermanos, que por la gracia de Dios hoy podamos decir que somos salvos, eso no significa que ninguno aquí en esta mañana puede pararse o podemos pararnos y decir, mire hermanos, yo soy puesto aparte porque yo soy único. Hermanos, todo lo contrario. Es por la gracia de Dios que Dios nos ha unido en una iglesia, en una congregación. Lo primero, Él nos ha salvado. Somos salvos
para glorificarle a Él. Y por ende, si le glorificamos a Él, entonces nosotros tenemos que ser esos hombres y mujeres, como decíamos ahora, que estamos para servirles. Entonces, pero si no hay personas idóneas, hablando de los ancianos, para tratar el tema que se presente, vamos a encontrar divisiones, maltrato en los hermanos, y las asambleas van a crecer, no van a crecer porque estamos saltando lo establecido por Dios. Entonces, mis hermanos, usted se imagina, por decir algo, el presidente de Colombia, si no hubiera un presidente aquí en Colombia, ustedes se imaginan cómo andaríamos en este país. Entonces, listo, algunos dicen que él es un mal presidente o si fuera un buen presidente, no importa, pero si ese hombre haciendo lo bueno o haciendo lo malo no estuviera, sería un caos en el cual vivimos. Entonces, mis hermanos, espiritualmente, Dios conociendo al hombre como Él lo conoce, por esa razón Dios establece hombres en las congregaciones, hombres igual de débiles, porque hermanos, una cosa que hay que rescatar, los ancianos en una congregación son igual de débiles, y por eso el hombre, el anciano, dice, yo les invito, hermanos, vamos a ir a 1 de Pedro, por favor. De 1 de Pedro, mire lo que dice, vamos a leer capítulo 5. Dicen, leemos desde el 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, mire lo que dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces, mis hermanos, el anciano en una congregación no es el hombre fuerte. El anciano en una congregación no es el que hace esto y se hizo. No, al contrario. Dice la escritura que el anciano no debe tener señorío sobre la grey, sino que el anciano debe ser un hombre que da ejemplo, ¿no? Hay un hermano que utiliza una ilustración que me parece muy perfecta. El hermano dice que bueno, yo pregunto, ¿la cabeza de la iglesia quién es? Cristo, obviamente. La iglesia es el cuerpo. Y el hermano dice que los ancianos son los pies. Entonces los ancianos son los que cargan con las cargas de la iglesia, con las dificultades, porque el anciano no es el hombre que está llamado a estar en un comité para estar firmando las cartas y estar saliendo por la puerta de atrás para que nadie le diga nada. No, el anciano tiene que oler a oveja. El anciano es un hombre que entra en el pueblo de Dios y sufre con el pueblo de Dios. Esa es una de las características de un anciano. Entonces, mis hermanos, dice que no teniendo señorío. Entonces, ojo, no tener señorío no significa que el anciano no tiene autoridad, porque la autoridad del hombre de Dios es una autoridad que está puesta por el mismo Dios, pero el hombre sirve sin tener señorío. ¿Y qué va a pasar con la congregación? Pues claro, hermanos, es un trabajo que se hace no por fuerza. Es un trabajo que se hace, como dice aquí el versículo 2, no por ganancia deshonesta, ¿no? Entonces vemos en nuestros tiempos, en tantos lugares, que el pastor es el que manda, y aparte de eso, el que manda, él es el que mueve todas las finanzas, es el que sabe cómo funciona todo y es el que, bueno, ustedes ya saben más que yo del tema. Entonces, hermanos, la función del anciano, según yo miro en la congregación, es un hombre que está llamado a servir. Sabemos que todos somos iguales a la vista de Dios.
somos iguales a la vista de Dios, pero eso no puede quitar la necesidad de un liderazgo reconocido en las iglesias. Entonces, hermanos, el hecho de que todos somos iguales delante de Dios, que eso es una verdad, eso no puede quitar la necesidad de un liderazgo establecido en una. ¿Por qué, hermanos? Porque si todos somos iguales, es verdad, pero si no hay un liderazgo reconocido, mis queridos hermanos, cada vez que se presente, hermanos, mire, si alguien dijera, yo quiero que las sillas las pongan un poquitico sesgaditas, pues hermano, que las pongan sesgaditas. Si me hago entender cuál es el tema, pongan las sesgaditas o acomódenlas, no sé cómo. Pero mis queridos hermanos, desafortunadamente, aunque en la iglesia están los hombres y mujeres santos, según la Escritura, hermanos, a veces en las congregaciones se presentan problemas que son difíciles de manejar, hermanos. Son temas delicados, son temas que si a la luz pública todos los tuvieran que manejar, hermano, la iglesia se desbarata. Sí, hermanos, o sea, entonces esos hombres que Dios con esas responsabilidades son esos hombres que Dios les da la sabiduría para manejar unos temas específicos con el único propósito, no de que ellos sean los grandes, no, ese no es el punto, con el único propósito de mantener la unidad en la misma iglesia, de mantener no solamente la unidad, sino el orden, ¿no? Y decir que tener el orden no es que el anciano está con un palo, no, como el policía, de ninguna, ojo, no estoy diciendo que los policías son malos, ¿no? Lo que yo estoy diciendo no es con esa fuerza, no, es, hermanos, cuando nosotros miramos el ejemplo del Señor Jesús, el Señor dice en la Escritura, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces la idea, hermanos, es nosotros como pueblo de Dios, viendo la necesidad, nosotros vemos que en las iglesias necesitamos entonces. Dice entonces, hermanos, mirando otra palabra, dice establecer ancianos. Cuando en el Tito 1:5, establecer ancianos. Dice entonces, dice en Hechos 20:28, que ahora lo miramos más adelante, pero ¿qué dice? Hechos 20:28, lo tengo ahí. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, hermanos, los ancianos son hombres que están dentro de la congregación, ¿sí? Por decir algo, yo estoy aquí, hermanos, con el amor, el respeto de todos. Yo sirvo al Señor en Tuluá, en la iglesia de Tuluá, y yo estoy aquí con el respeto de todos ustedes, pero yo no soy anciano de ninguno. No, porque es que yo no soy de Cali. Yo no soy de Cali, ¿sí? Y es más, hermanos, si yo viniera, digamos, a vivir aquí a Cali, digamos que me viniera a vivir aquí a Cali, yo llegaría a congregarme hoy y yo no estaría mañana ya como anciano. No debería ser. No debería ser. ¿Por qué? Porque es que, hermanos, yo como voy a llegar de anciano a la congregación de ustedes, son muy queridos para mí, pero yo no puedo llegar de anciano porque, hermanos, porque yo tengo que conocer a los hermanos. Sí, yo tengo que conocer a los hermanos. Ustedes deben conocerme a mí también. Ese es el punto. Ahora, el Espíritu Santo es quien guía al reconocimiento, entonces, de los ancianos. Según lo que vemos ahí en Hechos, el Espíritu Santo es quien guía al reconocimiento de los ancianos. Cuando un hombre es reconocido anciano públicamente, es un hombre que ha venido trabajando y su testimonio en la congregación habla por él, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es, pero hermanos, un hombre que es reconocido como anciano, no es, por decir algo, aquí está el hermano Pepito, y el hermano Pepito, como decíamos ahora, llega, es muy querido el hermano, llega a la iglesia, se sienta, habla con los hermanos y vuelve y se va. Y así. Hermanos, ese hermano, digamos que no ha venido haciendo un trabajo
no ha venido haciendo un trabajo, ¿cómo es que él va a ser anciano de la asamblea? Difícilmente sería. ¿Por qué? Porque, hermanos, el hombre que es reconocido por la asamblea, dirigido por el Espíritu Santo, el hombre que es reconocido como anciano, es un hombre que ya viene haciendo el trabajo de anciano. Entonces, ya viene haciendo el trabajo de anciano. Cuando es reconocido como anciano, entonces, claro, él es anciano. ¿Sí? Entonces, no es que, como aquí, este florero lo ponemos o lo quitamos cuando queramos, ¿no? El anciano no es eso, el anciano es puesto, aunque, ahora lo vamos a ver, aunque el anciano no es siempre eterno, ¿no? No, un anciano puede ser anciano hoy y mañana no. Muy bien, podríamos decir, cuando es nombrado un anciano, ya estaba haciendo el trabajo de anciano. Ahora, dice en cada ciudad, dice ahí también en Tito capítulo 1, versículo 5. Ahora, cada asamblea debe ser autónoma, por lo tanto, cada una debe de tener sus propios ancianos, como decíamos ahora, ¿no? Entonces, ustedes se imaginan entonces que funcionáramos, digamos, de la manera papal, ¿no? Entonces, de Roma mandan la información y todo se hace lo mismo en todos los lugares. No, y entonces no es como la Escritura nos muestra a nosotros. Los ancianos de otras asambleas pueden ser de ayuda, pero solo de ayuda. Los ancianos de otras asambleas pueden ser de ayuda, solo de ayuda. Las decisiones las deben de tomar los ancianos de cada asamblea, ¿no? Entonces, sí, claro, nosotros en Tuluá muchas veces hemos buscado ayuda de otros ancianos por algunas situaciones, no conocemos algunos temas, etcétera, y buscamos ayuda. Pero las decisiones las toman o las tomamos los ancianos de Tuluá, en última. Será lo mismo en Cali, ¿no? Entonces, no es que los ancianos de Tuluá, no sé de dónde, vienen aquí y dicen, hermanos, es que aquí se hace así. No, no es así, porque son los ancianos de una asamblea local los que tratan con el asunto que se esté presentando. Por esta razón, hermanos, entonces es muy necesario la pluralidad. Cuando el hermano Byron, bueno, en Tuluá, como ancianos, está el hermano Byron y por la gracia de Dios estoy yo. Y yo no lo digo así, lo digo así. Y cuando el hermano Byron ha salido a Australia, ha salido hasta 9 meses la última vez, hermano, lo que yo hago es que me da miedo para yo no quemarme, porque yo sé que yo soy el más débil y el más imperfecto y el que necesito de todo el mundo. Lo que yo hago, hermanos, es rodearme de otros hermanos que están allí sirviendo al Señor, que están trabajando. Entonces lo que yo hago es que yo me apoyo en ellos y en últimas, listo, si hay que tomar una decisión, yo la tomaré. Pero mis queridos hermanos, teniendo muy en cuenta que estos hermanos me han ayudado cuando el hermano Byron muchas veces ha salido. Entonces los ancianos en las asambleas no son inmunes ni libres de pecar. Por esta razón la asamblea debe estar orando constantemente por ellos. Esto es importante, hermanos. A veces pensamos que los ancianos de la iglesia no les da gripa, ¿no? No les puede dar, no, porque ellos son los ancianos y ellos tienen que estar las 24/7. No, mis hermanos. Los ancianos de la iglesia, es más, hermanos, yo les quiero decir, los ancianos de una asamblea son los hombres más vulnerables. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque los ojos del enemigo realmente están más puestos ahí. Entonces, mis queridos hermanos, la asamblea local necesita orar por los ancianos. Pero saben una cosa, hermanos, cuando hay ancianos establecidos en la congregación, a veces nosotros somos más dados a criticar a los ancianos. ¿Y por qué no hizo esto? ¿Y por qué no hizo lo otro? Y hermanos, es una lluvia de quejas y es una lluvia de inconformidades. Hermanos, yo le digo una cosa, cuando usted está en el estadio y usted ve allá el partido y el tipo llega y le va a pegar al balón y dice, este man tan malo, ¿por qué no metió ese gol? O sea, es que estaba ahí. Claro que sí, desde aquí de la tribuna es fácil decirlo, pero cuando usted está allá es otro asunto, ¿no? Entonces, mis hermanos, a veces puede pasar en la congregación. Hermano,
¿por qué no me, digamos, por qué no me ha visitado usted sabiendo que yo, y hermano, y el pobre hermano tiene la cabeza así porque no solamente de pronto tiene este asunto, es posible que tiene 4 o 5 más cosas pendientes, delicadas, y no están orando por él. Solamente estamos esperando que venga a apagar el incendio. Y hermanos, no debe ser así. Entonces dice, así como yo te mandé. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla a Tito dándole un orden que estableciera ancianos. Hay solo un modelo bíblico para establecer ancianos, hermanos. O sea, podemos hablar de muchas cosas, pero según la Escritura hay un orden, hay un modelo bíblico para establecer ancianos. Dice, así como yo te mandé. ¿Sí? Entonces, no puede ser que yo tengo una fórmula, el hermano Luis tiene otra, Gildardo tiene otra, el hermano Jorge tiene otra, el hermano Rubén tiene otra. No, hermanos, hay una, es la Escritura. Podríamos decir, el filtro es la misma palabra de Dios. Entonces, podemos tener buenas ideas, pero el filtro debe ser conforme a las Escrituras. Podríamos decir que una asamblea donde no hay ancianos es una asamblea que está desobedeciendo a Dios. Hermanos, cuando una asamblea, por lo menos en Buga, bueno, sé que en Cerrito hay un lugar donde también se están reuniendo los hermanos, en Buga también. En Buga hay un lugar pequeño donde un grupo de hermanos nos reunimos los miércoles, ustedes también, ¿cierto? Los miércoles, nos reunimos los miércoles, hay hermanos creyentes allí, en Buga hay unos 10 hermanos más o menos, han conocido al Señor y están reuniéndose, llegan otras personas también. Y nosotros, hermanos, estamos orando al Señor, que Él nos guíe, qué vamos a hacer, cómo vamos haciendo para que vaya teniendo cuerpo, ¿no? Para que vaya teniendo forma. Porque, hermanos, si no tiene forma, no va a crecer. Imagínate, listo, nosotros alquilamos un localcito, pero ¿qué tal si nosotros, digamos, empezamos la primera reunión en una casa? Sí. Pero ¿qué tal si nosotros después de 4 años seguimos en un pitico así chiquito? ¿Cómo vamos a pretender si el pedacito es para 6 personas? ¿Cómo vamos a pretender que hayan 15? No. Entonces tuvimos que ubicar un espacio más grande, pero a medida que el Espíritu de Dios, que Dios mismo va mostrando, necesitamos darle forma. Y darle forma entonces es necesario que haya nombres para guiar. Y hay una cosa, hermanos, nosotros en Tuluá queremos que el Señor levante hombres de allí, de Buga, porque nosotros no queremos ser los que vamos a tomar decisiones allá. No, nosotros queremos que el Señor levante hombres en Buga y que nosotros solamente estamos para hacerles barra. ¿Sí? Estamos nosotros para hacerles barra a ellos, para ayudarlos cuando necesiten, pero no porque hermanos, entonces seríamos, y eso no es lo bíblico, ¿me entienden, hermanos? Eso no es lo bíblico. Entonces, hermanos, hablando de Cali, ¿no? Cali es una asamblea de muchos años y le cuento, hermanos, ahora le decía a uno de los hermanos, yo le decía, hermanos, doy gracias a Dios porque veo muchos hermanos, muchas personas, y hermanos, yo no sé por qué, pero de aquí hay un montón en Tuluá. Hay un poco que se han ido por razones, el uno se casó, en fin, ustedes conocen todas las historias. Entonces, hermanos, pero mire el Señor cómo bendice la asamblea, ¿cierto? Cómo Dios sostiene la iglesia. Pero mis hermanos, es necesario entonces que en una asamblea donde nosotros vemos que Dios está obrando, necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos permitir que Dios levante hombres, hermanos, no hombres perfectos. No hombres perfectos. Porque, hermanos, si un día en Cali, no sé cuándo entonces, van a haber ancianos reconocidos, mis queridos hermanos, si ustedes piensan que van a ser hombres perfectos, yo les quiero decir, pasará esta generación y pasará otra generación y nunca van a haber ancianos en la iglesia. Jamás. Jamás. La Biblia dice irreprensible. Claro, alguien decía que la palabra irreprensible lo ilustraba y me gustó la ilustración. Habla de como cuando usted tiene un jabón, está en el baño, ¿no? Y tiene un jabón mojado que usted lo coge
usted por fin el jabón se le va, ¿no? Entonces, la idea es que ser irreprensible es que no tengan de dónde cogerlo, ¿no? Eso no significa que el anciano es un hombre perfecto, ¿no? No es el hombre perfecto, no. El anciano es aquel hombre que da ejemplo con su vida, pero no es un hombre que no se equivoca, ¿no? Alguien decía también que el pecado más grande es la práctica del pecado. Entonces, claro, imagínese usted si yo, no sé, cometí un pecado, el que sea, para no nombrar nada. Cometí un pecado y yo, ay, hermano John, perdóname por el pecado que yo te cometí. No, hermano, tranquilo. Y luego voy donde Gildardo y le digo, no, Gildardo, hermano, eso es una práctica. ¿Sí? Eso es una práctica. No debe ser eso. Listo, que yo me equivoqué con el hermano John, listo, ya. Pero hermano, no debe ser la práctica, ¿ves? Entonces, mis hermanos, yo veo en la escritura eso, porque hermanos, si fuera un hombre perfecto, lo uno, yo no podría estar de anciano y menos estar aquí parado delante de ustedes. Porque hermanos, yo siempre pienso que no. Bueno, entonces, hermanos, también la idea no es poner ancianos por poner, pero es necesario tener ancianos. ¿Sí? No es poner ancianos, pero es necesario que en una asamblea hayan ancianos, como utilizaba el ejemplo de Uga. No es que vamos a ser hombres precoces, no, no es la idea. Pero establecer ancianos es una necesidad en una congregación. Yo les invito, hermanos, a que leamos ahí en Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20. Voy a leer desde el versículo tengo ahí hasta el 17. Muy bien, dice entonces así, voy a leer. Hechos 20, 17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, note eso, a los ancianos de la iglesia, Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de hacer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo, espera prisiones y tribulaciones, pero en ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar hasta así a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados.
Entonces, mis hermanos, vemos ahí en la escritura, yo quiero que pensemos, en el versículo 17 dice, Pablo despidiéndose, llama, dice en el versículo 17, ¿hizo llamar a quiénes? A los ancianos. Hermanos, hizo llamar a los ancianos. Y me llama la atención el versículo 28 que conocemos tanto nosotros, que si nosotros miramos un poquitico ya como el contexto, entonces, por tanto, o sea, mire que Pablo decía, de noche y de día, por 3 años él estuvo trabajando, entregado, pero él dice entonces, por tanto, mirad por vosotros mismos. Entonces, el apóstol Pablo le llama a los ancianos, pero noten ustedes, hermanos, la responsabilidad que cae sobre estos ancianos. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. El apóstol, en una preocupación por la iglesia de Éfeso, hace llamar a los ancianos, no hace llamar a la iglesia. O sea, no hizo, hermanos, vengan todos. No, notan la idea. Él hizo llamar a los ancianos. Y sobre los ancianos entonces cae la responsabilidad del versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos. Entonces, hermanos, la responsabilidad, digamos que si pudiéramos ver el privilegio de un hombre que sirve al Señor, hermanos, hay una gran responsabilidad. El que anhela obispado, buena obra desea, pero ese pero debería ser bien grande, ¿no? Ese pero debería ser bien grande. Entonces, realmente el anciano, el hombre, y hermanos, mire, hay un libro que se llama La medida del líder. No sé si alguno de ustedes usted lo conoce. La medida del líder. Nosotros lo hicimos, hermanos, en la iglesia en Tuluá, con los varones, con todos los varones que pudieron asistir. Y mis queridos hermanos, todo hombre, toda mujer realmente necesita tener las características de un anciano. ¿Me explico? Entonces, ¿es necesario que el obispo sea irreprensible? ¿Solamente los ancianos son irreprensibles? ¿Marido de una sola mujer? ¿Hospedador, apto para enseñar, No, hermano, eso debe ser de cada uno de nosotros. Entonces, ¿que cae responsabilidad sobre los ancianos? Mayor, sí, claro, porque ellos tienen que ser ejemplo de la grey. Ellos tienen que ser ejemplo de la grey. Entonces, hermanos, cuando yo sé que la característica de un anciano realmente debe ser la mía, entonces cuando yo voy a ir a criticar al anciano, realmente yo necesito revisarme yo. Porque nosotros no podemos estar, hermanos, apuntando. Nosotros necesitamos, hermanos, es estar orando por estos hombres que trabajan. Entonces, los ancianos cargan con la responsabilidad. Ahora, dice en el mismo verso 20-28, entonces dice, mirad por vosotros. Entonces, es interesante el orden que está ahí en la escritura. Dice, ya que la responsabilidad de los ancianos es mucha, se hace necesario que cada anciano mire cada día su vida, que se conduzca en santidad. Hermano, el hermano Byron cuenta una historia en Australia, que había un grupo de hermanos por allá en un lugar, en un parque, no sé en dónde, cuando vieron a un tipo que iba así como corriendo en el parque, y el tipo iba corriendo con unas licras, unas licras, y llevaba unas pantaloneticas cortas fluorescentes, ¿no? Y iba pues, ¿no? Cuando los hermanos, ay, y este es el anciano. O sea, imagínate la pinta, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué es eso? Hermano, no, hermano. Dice, mirad por vosotros. Hermano, los ancianos tienen que ser ejemplo, ¿no? Vivir en santidad. Eso no significa que los hermanos de la iglesia miran, como decíamos ahora, a qué hora ven algo negativo del hermanito. Al contrario, la iglesia debe estar orando, hermanos, por estos hombres. Porque estos hombres son unos hombres que lo único que deben hacer es estar sirviendo al Señor. Dice ahí por todo el rebaño. El rebaño debe ser cuidado por los ancianos. Claro,
Está el Señor, pero el Señor pone a estos hombres y el rebaño debe estar cuidado por los ancianos, como leíamos ahora ya en Primera de Pedro. Habrán hermanos, habrán hermanos que sean de apoyo, pero las decisiones finales son tomadas por los ancianos, ¿sí? Entonces, como decíamos ahora, hermanos, hay decisiones que se toman en la congregación, hay hermanos que apoyan el liderazgo, pero en últimas, los ancianos toman decisiones. Hermanos, lo que la Escritura enseña o lo que yo veo en la Escritura, digamos hablando en el hombre o la mujer, ¿no? En el esposo y la esposa. A veces en casa hay decisiones que hay que tomar, ¿no? Con la esposa. Pero si en algún momento hay una decisión que hay que tomar y entre los dos no hay forma de ponerse muy de acuerdo, pero hay que tomar una decisión, entonces la decisión la toma ¿qué? ¿La mujer? Hermanos, la decisión, bueno, yo no sé, pero debe ser el hombre. Aunque, o sea, yo no sé cómo funciona, ¿no? Su casa, yo no sé cómo funciona su casa. Yo eso sí no sé, yo no me meto en problemas. Yo no me meto en problemas con ustedes. Pero hermanos, según la Biblia, el hombre es el que carga con la responsabilidad. Entonces, para el hombre es un privilegio que tomó la decisión. De ninguna manera. Eso no es privilegio, al contrario, es una responsabilidad, porque si la decisión que él tomó sale mal, papi, ¿sí? Entonces, hermanos, es lo mismo en la congregación. Los hombres, los ancianos, toman decisiones muchas veces, y hermanos, por eso es la oración por ellos, porque hay momentos, hermanos, donde muchas veces, si hay decisiones mal tomadas, entonces, hermanos, hay una responsabilidad ahí. Una congregación que no tenga ancianos reconocidos debe ser una iglesia que ora a Dios para que hayan ancianos reconocidos. Amén, hermanos. Debe ser así, mis hermanos. Una congregación donde no hayan ancianos establecidos debe ser una congregación. Yo no sé, hermanos, si ustedes qué días tienen de oración. Los jueves. Yo no sé si ustedes los jueves tienen como un punto de oración. Que hayan ancianos reconocidos. Me imagino que sí, ¿no? Entonces debe haber un punto de oración, porque es necesario que hayan ancianos establecidos. Y vuelvo y digo, hermano, los ancianos no son establecidos porque uno de ustedes le dio, no, hermanos, porque es que hay necesidad. Porque es para bien de la misma congregación. Así como un país necesita de tener gobernantes, de igual manera una congregación tiene que tener ancianos al cuidado de la misma. Hermanos, un anciano no es un dictador, no es un diótrefe, ¿no? Un anciano no es un dictador. Hermanos, si en una casa el esposo dice, aquí el que mando soy yo pregunto, ¿él manda? Él manda la mano al bolsillo. Hermanos, si en una casa el hombre tiene que decir, aquí el que mando soy yo, él no manda. Él no manda. Entonces, hermanos, el anciano en una congregación no es, hermanos, es que aquí. No, no, no. La iglesia ve el trabajo del hermano y respeta. ¿Sí? Entonces, hermanos, él está llamado a apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Leíamos esta mañana en la escritura. Entonces, hermanos, yo tengo unas preguntas. ¿Ustedes ven la necesidad de ancianos en la congregación? Hermanos, según la escritura, la escritura dice que es, mire cuando usted mira a Pablo escribiéndole a Tito, cuando usted mira a Timoteo, cuando usted mira la escritura, hermanos, vemos por todos los lados la necesidad. Y a mí me llama la atención, hermanos, cuando usted mira la palabra pastor, usted la encuentra, no sé, me ayudan, unas 4 o 5 veces creo que aparece en el Nuevo Testamento. Pero me llama la atención que en el original, creo que solamente hay 1 o 2 veces que aparece la palabra pastor. En la mayoría no aparece en el original la palabra pastor. Pero si usted mira ancianos sí aparece. ¿No? No estoy diciendo yo con esto que el don de pastor no está. Claro, el don como tal sí está. El don de pastor sí está.
pero para mí el título de pastor es el que ahí como que ya ¿sí? Aunque yo no me quiero meter en ese cuento. Ahora, hermanos, vuelvo a preguntar, ¿ustedes oran a Dios para que Dios levante hombres como ancianos en la asamblea, en sus oraciones? ¿Creen que si hubiera un liderazgo reconocido, la congregación pudiera crecer más y estuviéramos obedeciendo más a Dios? Claro, créalo. Mire, hermanos, hay muchas cosas que la Biblia dice que a lo mejor yo digo, pues, o sea, o sea, pero hermano, cuando Dios diga una cosa, nosotros decimos amén. Ahora, cuando un hombre dice algo, yo tengo que mirar, ¿sí? Porque yo no le puedo decir, un hombre dice. Pero cuando Dios dice algo, hermano, en su palabra, yo tengo que decir, así es, así es. Entonces, recordemos que somos un cuerpo y como cuerpo necesitamos los unos de los otros, ¿verdad? Hermano, como cuerpo necesitamos. Imagínese usted, si usted hubiera llegado hoy a la usted estuviera con su esposa, con su familia, en la congregación. ¿Sería una congregación? No, hermano, sería una reunión. Sería una reunión, pero no sería una congregación. Entonces, en una congregación como esta, entonces hay familias, pero es necesario que en el medio de las familias hay ancianos. A mí me llama la atención Moisés con el pueblo de Israel. Hermanos, yo pregunto, ¿Moisés se equivocó? Ay, pobre viejo, ¿cierto? Pobre viejo. Pero les digo, hermanos, ¿Dios estaba con él? ¿Dios lo utilizó? Claro que sí, mis hermanos. Entonces es lo mismo, hermanos. Si ustedes van a preguntar en Tuluá por mí, ustedes van a preguntar que yo no esté. Sí, que yo no esté. Y mejor, yo me voy. Pero mis hermanos, eso no significa que no necesitamos. Y hermanos, Dios honra al que le honra, hermanos. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios trae bendiciones, hermanos. Dios añade las bendiciones. Hermanos, no tengamos miedo. A veces nosotros utilizamos una palabra cuando vamos a tener hermanos que van a, digamos que van a empezar de pronto a dirigir una alabanza o que es la primera vez que van a predicar, ¿no? O sea, como que están como nuevos. Nosotros decimos, hermanos, necesitamos, digamos en un sentido, correr riesgo. O sea, necesitamos, hermanos, que los hermanos, porque entonces nunca hubiera habido una oportunidad para mí, ni para usted. Siempre hubieran habido los tres que habían ahí y los misioneros y ellos estarían todavía aquí, ¿no? Y los colombianos no hemos estado por ningún lado. No, hermano, ellos tuvieron que soltar. Y por eso usted y yo hoy estamos aquí. Porque hermanos, y si no hubiera sido así, entonces los hermanos misioneros que ya partieron con el Señor, ya están con el Señor y las asambleas, ¿cómo estarían? ¿Me entienden, hermanos? Entonces necesitamos, hermanos, no tener miedo, necesitamos confiar en el Señor, orar para que el Señor obre como es la voluntad de Él y para que el liderazgo, ¿cierto?, sea establecido. Miren lo que dice, hermanos, me llamó mucho la atención, eso lo leían los hermanos esta mañana. Ahí en Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué tenemos que hacer por contienda y vanagloria? Nada. Pero hermanos, a veces no pasa eso. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Y hermanos, nosotros como hombres de Dios, no solamente los que son ancianos o están en el perfil de ser ancianos, hermano, la iglesia necesita vivir. Y si de alguien tenemos que aprender, según en este texto, es del Señor la humildad, mis hermanos. Hermano, la arrogancia no, hermanos. El respeto, ¿cierto? Porque, hermanos, cuando nosotros salimos con cualquier otra cosa diferente, a mí me impacta, hermanos, pensar en el cuerpo espí, ¿no? Ese animalito que tiene un montón de chuzos así, ¿no? Es una cosita ahí.
Hermano, en el invierno, cuando hay ya para morir del frío, ¿saben qué hacen ellos, hermanos? Con todos los chuzos que tienen, ellos hacen esto. Se acomodan de tal manera que el calor no los deje morir del frío. Y se unen. Y llega el invierno y ellos se quedan así. Y ya vuelve otra vez y sale. Hermanos, nosotros no tenemos esos chuzos. ¿O sí? Y a veces, hermano, o sea, me hago entender, hermanos. O sea, ¿por qué, hermanos? Y aparte de eso, somos el pueblo de Dios y cantamos. Somos el pueblo de Dios y cantamos, ¿no? Y levantamos las manos y Señor, tú vienes pronto. Hermano, no. Hermanos, si nosotros anhelamos que Cristo viene, hermanos, somos una iglesia, porque hermanos, obedecer a Dios no solamente es irme de parranda. Claro, no lo podemos hacer. No, no debe ser. Pero a veces pensamos que obedecer a Dios, hermano, obedecer a Dios es allá y es aquí. Claro, hermanos. Entonces, necesitamos, hermanos, ser íntegros en el paquete. Entonces, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe por qué en su casa y en mi casa hay problemas entre la pareja? Porque yo muchas veces miro a mi esposa no como superior. Dios dice que yo tengo que mirarla a ella como superior. Y ella debe mirarme a mí como superior. Entonces, cuando eso pasa, hermanos, qué respeto. Pero a veces no pasa eso, entonces es lo mismo en la iglesia. Cuando nosotros miramos así al otro, hermano, perdimos. ¿Sí? Ahora, vuelvo y digo, hermano, la iglesia, los ancianos son los pies, son los que sirven. Pero el hecho, hermanos, miren, mis pies están aquí. Pero yo quiero con una piedra pegarle a mi pie. De ninguna manera, porque necesito los pies. La iglesia, el hecho de que los ancianos son los pies, la iglesia no puede maltratar a los ancianos. ¿Estamos, hermanos? No, porque el hecho de que los ancianos son los pies en el ejemplo que yo utilizaba, que es un ejemplo del hermano Iron, entonces no significa que yo voy a golpear, antes al contrario, cuido mis pies, ¿no? Algunos de ustedes se hacen algunos masajes, se ponen unas medias específicas, el zapato que no me talle. Hermano, hay que cuidarlos. Hermano, hay que cuidar a los ancianos. Hay que cuidar, estimarlos, mis hermanos. Muy bien, hermanos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, mis hermanos, yo les animo, hermanos, de verdad. Yo vengo de Tuluá, como les decía ahora, y yo veo la obra del Espíritu Santo en Cali. Yo veo el Señor como obra en la iglesia. Yo veo el Señor como sostiene la iglesia. Ahora le decía yo al hermano Andrés, yo le decía, hermano, mire, por lo menos en Tuluá nosotros tenemos los que conocen una congregación y hay una construcción. La mayoría de la construcción que hay en Tuluá fueron ofrendas del extranjero. La mayoría fueron ofrendas del extranjero, aunque igual hemos hecho cosas con plata de los colombianos, pero la mayoría es con plata del extranjero. Y yo le decía al hermano, mire hermano, esta construcción que hay aquí, los hermanos la han hecho con ofrendas de los mismos hermanos. Y hermanos, para mí eso es de valorar. Para mí, hermanos, de verdad, hermano, una envidia sana, ¿no? O sea, hermano, súper bien. Hermanos, súper bien. Hermanos, ustedes son una congregación, hermanos, que Dios los ha guardado. Dios los ha mantenido, Dios los ha sostenido, a pesar de dificultades como en todos los lugares. No podemos, es como el que va a una fiesta con su esposa, hermano, ¿no? Y es la pareja del año. Pero hermano, en su casa es una batalla campal, ¿me entiendes? No, hermano, sabemos que hay dificultades, pero mis hermanos, Dios está con ustedes, hermanos. Dios tiene un propósito grande con esta congregación. Y mis hermanos, yo los animo, hermanos. Yo estoy seguro que a medida que, hermanos, ustedes no tengan miedo, hermanos, en que si hay un anciano, él va a hacer lo que quiere. Ojo,
Mire, les digo, hermano, si un anciano es anciano y va a hacer lo que quiere, no es anciano. ¿Sí? Claro. Si un anciano dice, bueno, es reconocido anciano y él va a hacer lo que quiere, no es anciano. Ya, o sea, no necesitan nada, o sea, suavecito, mijo, o sea, no es anciano. Pero hermanos, qué bueno, hermanos, que hay ancianos en la congregación. ¿Por qué es necesario, hermano? Porque Dios lo dice. ¿Sí? Bueno, Dios dice, ya. De pronto usted dice, no estoy de acuerdo. Digamos que haya alguien que dice, hermano, yo no estoy de acuerdo. Hermano, respetable, ¿sí? Respetable. Pero Dios dice lo contrario. Mis hermanos, vamos a orar y terminamos. Padre, en esta tarde alabamos su santo nombre. Gracias porque a hombres y mujeres tan minúsculos, tan imperfectos, tan incapacitados, nos permite Dios hacer parte de su cuerpo, que es la iglesia. Gracias porque hoy nos has dejado reunirnos a través de estos símbolos, el pan y la copa, para recordar a nuestro amado Señor. Gracias Dios porque vemos la obra del Espíritu Santo en esta congregación. Vemos Dios cómo has obrado, cómo obras y cómo obrarás, Dios. Sabiendo, Padre, que el propósito por el cual su nombre ha sido establecido en este lugar es para que muchas otras personas lleguen al conocimiento de la verdad. Y Padre, siendo así, necesitamos que la iglesia sea una iglesia sostenible, que sea una iglesia donde el inconverso, la persona que llegue, pueda haber orden, pueda haber ejemplo, y Dios, de esa manera podemos ver la necesidad que hay, Dios, en cada asamblea, Dios, de que hayan ancianos reconocidos, no para que ellos tengan señorío sobre la grey, no para que ellos sean hombres dictadores, no para imponer mandamientos de hombres, Padre, para cuidarla, para guiarla, para apacentarla, Dios, como hemos leído. Y Padre, en este día quiero orar de una manera muy especial por esta asamblea aquí en Cali, para que Dios sea el Espíritu Santo obrando en cada corazón, sea el Espíritu Santo hablando a cada vida, y Dios, que tú, Padre, en su favor, establezcas, Dios, un liderazgo, no queriendo decir, Dios, que no lo hay, porque Padre, sabemos que hay hombres entrenados, hay hombres que trabajan, Dios, pero Dios, estoy rogando, Dios, para que haya la necesidad, Dios, de hombres que en la asamblea son reconocidos, para que esto, Padre, en su momento pueda quitar asuntos que puedan presentarse en Dios, y que de esta manera la congregación pueda ser guiada, Dios, de tal manera que muchas personas quieran ser como nosotros. Te queremos alabar, te queremos bendecir, Dios, y ponemos el día que sigue, rogando a Dios que siga guiando nuestras vidas, y Padre, te alabamos y damos las gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Señor les guarde, mis hermanos.